Maquíllate conmigo mientras tenemos una amplia conversación respecto a la ansiedad. Si eres nuevo, nueva por aquí, hola, soy Romina, soy neuropsicóloga. Me encanta maquillarme y me encanta hablar de salud mental. Entonces, aquí fusionamos los dos y me acompañas a este Get Ready With Me mientras platicamos de temas de salud mental. Y hoy, porque está muy de moda, vamos a hablar de la ansiedad, pero vamos a hablar netas de la ansiedad 2, pero dando un poco de contexto de la moda que se está implementando en hablar de ansiedad. Tenemos que definir qué es la ansiedad y cuál es su papel en la aparición en nuestra vida. Algo que me gusta mucho de la película justamente es que nos enseña la aparición de la ansiedad en una edad entre la adolescencia y la pubertad, dándonos a entender un poco que cuando somos más jóvenes la ansiedad no tiene como gran protagonismo. Cierto y falso al mismo tiempo. La ansiedad se puede presentar por una predisposición genética. Y esto puede ser no solamente en una cuestión de un trastorno de ansiedad, sino de un rasgo de personalidad, lo que se diría como ser ansioso, porque está el estar ansioso y el ser ansioso. Hay bastantes discusiones respecto a este planteamiento que te hice, pero lo que es una realidad es que la ansiedad se puede presentar como un rasgo de personalidad y como un sentimiento. ¿Por qué difiero con intensamente? La ansiedad no es una emoción. Las emociones favorecen la supervivencia y se presentan de forma objetiva. ¿Cuáles son las emociones principales? Miedo, alegría, tristeza, enojo, desagrado y sorpresa. La de sorpresa todavía hay como cierta literatura que la plantea y no la plantea, pero estas emociones favorecen directamente a la supervivencia y son reacciones objetivas neurofisiológicas, las cuales se van introyectando, se van mezclando y van generando sentimientos. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque muchas veces confundimos a la ansiedad con el miedo. El miedo es una emoción que favorece 100% a nuestra supervivencia. El miedo es esa voz que nos mantiene seguros dependiendo del criterio que nosotros apliquemos del peligro. Sin embargo, las sensaciones de miedo están favorecidas directamente a sobrevivir. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es como una subdivisión del gremio del miedo. O sea, imaginemos que miedo es como la cabeza de una gran empresa, ¿no? Y es el director, el CEO, ton chingón. Y tiene varios colaboradores, entre ellos está estrés, angustia, etcétera, etcétera. Y ansiedad es uno de esos colaboradores, sin embargo es ese colaborador que siempre hace las cosas sin avisar, que trata de ser como lo más precavido posible y tener todo controlado en los escenarios, pero al final de cuentas termina siendo un relajo porque no le avisa a los demás. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que vas a ir a andar en bici, que estás aprendiendo a andar en bici, o sea que no eres un experto, y vas a ir a andar en bici en una avenida un domingo con tu familia, amigos, lo que sea. Entonces, para este evento, Miedo se reúne con sus colaboradores y les dice, oigan, ¿cómo están? Buenos días, pónganse la playera de la empresa. Vamos a dar instrucciones para lo que va a pasar, ¿no? El día de hoy Romina va a ir a andar en bici y tenemos que tener claro ciertas cuestiones, nunca encuentro nada, ciertas cuestiones para proteger, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener cuidado de los coches, tenemos que tener cuidado de las motocicletas, tenemos que tener cuidado de otros ciclistas que vayan rápido y que no estén como atentos, tenemos que tener cuidado de esas cosas. Recordemos que si llega a pasar eso, ustedes me informan, bueno, allá arriba en el departamento de ojos me van a informar, yo voy a echar un fax al departamento de sensaciones corporales, ¿no? Al sistema nervioso autónomo y si llega a pasar alguno de estos eventos, pues van a dar el pitazo para que el corazón empiece a bombear más rápido y podamos ir a una velocidad elevada, van a mandarle mensaje a pulmones y todo esto, ¿no? Entonces yo tengo que manejar la información con pensamientos. O sea, primero miedo, le echan el pitazo, él va con pensamientos, pensamientos empieza a generar instrucciones hacia el cuerpo y el cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Y esa es la instrucción básica. Entonces todos escuchan como, sí, jefe, perfecto, todo claro. Y ansiedad se queda atrás y dice, no, o sea, todo bien con mi jefe, pero siento que no está previendo todo, o sea, siento que le faltó. Porque ¿qué pasa si de repente la bici se atora y me caigo a la calle y me atropella un camión? Él no dijo nada de eso. ¿O qué pasa si pasa un ciclista armado y me mete un balazo mientras estoy en la bici? ¿O qué pasa si me desmayo mientras estoy en la bicicleta
caigo, me atropellan y aparte de que me atropellan, hago una carambola con mis otros compadres ciclistas. Completa y arbitrariamente, Ansiedad va corriendo al departamento de pensamientos y les dice, oigan, en este momento tienen que empezar a hacer pensamientos respecto de que nos vamos a morir, nos va a cargar la chingada, pero ya, o sea, me urge, tienen que hablarle a corazón, a pulmones, a sudoración, a todos los sistemas para que empiecen a actuar. Y pensamientos como, ok, ¿te manda miedo? Como, sí, me manda miedo, aquí traigo el acuse firmado, me manda miedo. Entonces pensamientos dicen, ok, vamos a ponernos a chambear. Y le hablan a corazón y a pulmones y a todos los sistemas. Oigan, me acaba de hablar Ansiedad que viene con instrucciones de miedo y tenemos que empezar a chambear. Entonces, corazón, dale nitro, pulmones, dale nitro porque nos está cargando la chingada. Entonces, obviamente, ¿no? Corazón, pulmones como, perfecto, aquí empezamos. Y nadie le fue a hablar a ojos, nadie tuvo contacto con el departamento de la óptica, que es el que tiene justamente como la interacción con el mundo de afuera. Entonces, ¡pum!, empieza a trabajar el cuerpo con base en los pensamientos que Ansiedad le dijo. Y de repente viene una crisis de ansiedad. Después de todo el relajo, Ojos se da cuenta de lo que está pasando y dice, oigan, ¿por qué están haciendo todo este desmadre? Yo jamás di la instrucción ni el pitazo de que estuviera pasando nada de lo que está pasando. Literal, estamos en la ciclovía, todo está perfecto, está vacía, ¿qué está pasando? Y todos, no, es que vino Ansiedad y dijo que tenía instrucciones de miedo, entonces ya valió madres. Entonces Ojos dice, a ver, déjenme regreso con Miedo. Entonces, le manda un WhatsApp a Miedo y le dice, oye, Miedo, nada de lo que estamos haciendo está pasando, ¿eh? O sea, lo que Ansiedad fue a decir y Miedo, ¿cómo que Ansiedad fue a decir esto? Entonces ya, pasa la situación porque Ojos avisa al resto del sistema que no está pasando nada y Miedo convoca a una junta. Una junta en la que se sienta con Ansiedad y le dice, Ansiedad, ¿qué pedo? ¿Por qué hiciste esto? Explícanos a todos por qué hiciste esto cuando no estaba realmente pasando nada. Y Ansiedad, con toda la humildad del mundo, voltea y dice, lo único que quería es proteger. Todos estos escenarios que yo estaba planteando son escenarios posibles. Entonces teníamos que preparar. Y ahí es donde Miedo le dice, a ver, Ansiedad, 1000 veces te he explicado que yo solamente doy instrucciones cuando las cosas están pasando, no cuando las cosas pueden pasar. Entonces, entendiendo un poco justamente la premisa que también se ve en la película, la ansiedad tiene una intención protectora hacia nosotros. Sin embargo, no puede discernir entre el peligro que está afuera y el peligro que está dentro. Y esto puede sonar bastante incongruente porque el hecho de que el peligro esté en el mundo interior no significa que no sea real. El peligro es igual de amenazante. Las reacciones fisiológicas que nosotros tenemos gracias a la ansiedad, son igual de intensas que las que tendríamos en el supuesto de que estuviera pasando en el mundo exterior. Lo que pasa es que entra aquí un conflicto en el que una parte de ti está consciente de que no está pasando lo que estás evitando que pase y otra parte de ti no quiere arriesgarse a no estar preparado para que pase. Por eso las sensaciones fisiológicas de la ansiedad son tan fuertes. Esto tiene una explicación desde la neurobiología en cuanto a nuestro sistema nervioso autónomo en su división periférica y en su subdivisión simpática y parasimpática. Simpático y parasimpático son los encargados de la respuesta de huida, lo que se conoce como fight or flight, muy bilingües aquí. Esta respuesta de huida se ha ido complejizando, porque como lo mencionamos anteriormente, venimos de las cavernas, los mamuts, el peligro, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro sistema nervioso periférico, nuestro sistema nervioso autónomo, que justamente como su nombre lo dice, es el que regula todas las funciones autónomas de supervivencia en su división periférica, en su subdivisión simpática y parasimpática, se complejizó justamente para ir perfeccionando esta respuesta. Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad, tenemos ahí una disyuntiva porque se activan estos sistemas de forma incongruente y desproporcional. El sistema nervioso autónomo en su presentación simpática es el encargado de la utilización de las reservas de energía para la respuesta de lucha o huida. Y el sistema parasimpático es el encargado de la preservación de esta energía. Entonces, cuando nosotros activamos una señal de peligro, ya sea en el mundo exterior o en el mundo interior, inmediatamente interfieren estas dos instancias. Este es un tip, un paréntesis informativo si te gusta el maquillaje. Te recomiendo comprar uno de estos rollers. Este es de Real Techniques. Y un concealer muy espeso. Este es de Ere Pérez Cosmetics. Vas a agarrar tu roller
con un poco de producto y lo vas a aplicar en las ojeras. Esto yo lo hago porque yo tengo las líneas de expresión súper marcadas y esto justamente ayuda a usarlo como un precorrector. O sea, no va a ser tu corrector, va a ser un precorrector, pero quiero que veas cómo nos va a ayudar a difuminar. Lo dejas, o sea, no lo vas a difuminar tú con una esponja o con una brocha. Lo dejas y cuando apliques tu corrector difuminas. Continuamos. Piensas que perdí los estribos de mi vida por aplicarme de esta forma el bronzer, pero quiero enseñarte la técnica con la que yo hago la piel, en lo que seguimos en el tema que nos ocupa. Entonces, you need to trust the process, o sea, confiar en el proceso, mientras ves esta fichoría. Entonces, la premisa a la cual obedece la película Intensamente es completamente cierta. Nuestra ansiedad tiene la intencionalidad de protegernos. Sin embargo, es un intento torpe y es un intento que puede ser bastante molesto, porque a final de cuentas estamos conceptualizando una vivencia de peligro exterior con la vivencia del peligro que hay en nuestra mente. Ahora bien, como yo lo mencionaba en un principio, creo que es bien importante distinguir los niveles de funcionalidad, los cuales involucran entender que no todas las personas vivimos la ansiedad de la misma forma. Creo que la película ayudó mucho a dar una visibilización de que la ansiedad evidentemente es algo mucho más común de lo que creemos, y no solamente el hecho de hablar de ansiedad, sino de entender que la ansiedad es discapacitante y que aparte de todo puede llegar a tener consecuencias muy graves, puede llegar a aislarnos socialmente, puede llegar a inducirnos a episodios depresivos, puede llegar a que tengamos ciertas condiciones somáticas, puede llegar a que nos disociemos, nos despersonalicemos, entre otras muchas cosas. Entonces, creo que la película no romantizó mucho como el tema de la ansiedad como otras representaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se plantea como este discurso de que la ansiedad es algo controlable y súper fácil de manejar, se puede perder un poco la visibilidad de lo difícil que es vivir con ella. Entendiendo un poco esta situación, entendemos que hay personas que tienen trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? Justamente los que se caracterizan por una vivencia de ansiedad que causa un malestar clínicamente significativo. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno, fobias específicas, trastorno de pánico, que ahorita vamos a entender que el pánico y la ansiedad también son cosas completamente distintas. Y justamente estos trastornos son los que ya involucran una necesidad de intervención psicoterapéutica y en la gran mayoría de una intervención psicofarmacológica. ¿Por qué? Yo te expliqué todo este desmadrito que pasa en el cerebro. E imaginemos que los mensajeros de miedo a ojos y cuerpo son justamente sustancias químicas que tienen distintas modulaciones dependiendo de su funcionalidad. Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, GABA, etcétera, etcétera. Estas sustancias son las encargadas de hacer conexiones y comunicaciones para que haya una reacción. Cuando nosotros tenemos una deficiencia en alguno de los sistemas que segrega, recaptura y sintetizan estas sustancias, necesitamos de un tratamiento farmacológico. A pesar de que lo fundamental puede llegar a ser lo conductual, que lo vemos en la terapia, si nosotros tenemos este desbalance y no se corrige con la terapia, muy probablemente tengamos que tener un tratamiento farmacológico. Te dije que confiaras en el proceso. Seguimos. El pánico es la última instancia del tren del miedo. Iniciamos justamente con estrés, luego miedo, luego angustia, luego ansiedad y la última instancia es el pánico. Es la expresión más exacerbada de todos los sistemas que involucran miedo. Nosotros cuando hablamos de ansiedad y hablamos de pánico, estamos con el blush, es lo mismo de confiar en el proceso, cuando nosotros hablamos de pánico no estamos hablando de lo mismo de ansiedad. Inclusive tenemos que aprender a distinguir las sensaciones fisiológicas directas de una crisis de ansiedad y de un ataque de pánico. Un ataque de pánico y una crisis de ansiedad son dos cosas completamente distintas. Los ataques de pánico, como su nombre lo dice, son ataques, son súbditos. No hay una cuestión previsora y se pueden presentar en distintas circunstancias y no siempre se asocian a lo mismo. No siempre tenemos ataques de pánico en mismas situaciones, no siempre se asocian con la misma intensidad y son completa y absolutamente discapacitantes. Una persona que está teniendo un ataque de pánico no puede continuar con ninguna actividad, tiene que esperar a que el ataque de pánico termine porque tienen un inicio y un final muy marcado. La crisis de ansiedad puede llegar a ser progresiva.
Yo puedo estar experimentando ciertos niveles de ansiedad que van creciendo, 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 llega a un estado crítico y luego baja. Cuando yo soy una persona que he experimentado desde hace mucho tiempo ansiedad, puedo llegar a tener crisis ansiolíticas y seguir haciendo mis cosas. O sea, puedo tener crisis de ansiedad mientras trabajo, mientras manejo, mientras inclusive estoy haciendo cosas de lo más cotidianas o inclusive cosas placenteras. Hay gente que llega a tener crisis de ansiedad mientras tiene relaciones sexuales, mientras están formados en la fila del antro, mientras están en el concierto de su banda favorita, etcétera, etcétera. De pánico se pueden presentar dentro de un cuadro de algún trastorno, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, o también dentro de distintas psicopatologías o como eventos aislados. Es bien importante distinguir esta diferencia. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a distinguir cuando tenemos estados de ansiedad crítica y ataques de pánico, vamos a tener más herramientas para saber qué hacer ante estos. Y ahora sí, el meollo del asunto. ¿Cómo se quita la ansiedad? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir para que se me quite la ansiedad? Y lamento mucho ser yo quien te lo diga, pero la ansiedad no se quita. No se cura, no se erradica, no se controla, se maneja. Te explico. Como hemos visto a lo largo de todo este video, la ansiedad está asociada justamente a una respuesta de la emoción básica del miedo que favorece la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la ansiedad viene en el mismo tren en el cual está el miedo, que favorece a nuestra supervivencia, y nuestro cerebro jamás va a tomar el riesgo de no producir de forma natural reacciones de miedo para protegernos. Entonces, la ansiedad va evolucionando conforme vamos evolucionando nosotros. Y la única forma en la que la podemos manejar es por medio de la desensibilización ante todo el espectro ansiolítico. Como ya lo vimos, la ansiedad no solamente tiene síntomas psicológicos, sino también físicos. Entonces nosotros tenemos que literalmente aprender a desensibilizarnos de forma sistemática y segregada a estas reacciones para poder normalizarlas y entender que no son peligrosas. Un poquito regresando al ejemplo de la bicicleta. En el momento en el cual Ojos le habló a todo el cuerpo y le dijo, mi bro, no está pasando nada, tenemos que tranquilizarnos, Miedo inmediatamente empezó a decir, a ver, si esto no está pasando en el mundo de afuera y está pasando en el mundo de adentro, esta chamba ya no es mía. Entonces, ansiedad, tú que estás trabajando conmigo, pero te estás metiendo en otros departamentos, tienes que bajarle. Y es un proceso largo. Y eso es lo que pasa con los episodios de ansiedad. Tenemos que esperar a que nuestro pensamiento cambie la narrativa y por lo tanto las señales que están mandando al cuerpo vayan bajando progresivamente. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener síntomas de ansiedad, un segundo, no puedo esperar que en un segundo desaparezcan. No puedo esperar que en un segundo mi frecuencia cardíaca y respiratoria, mi tensión arterial vuelva al mismo nivel. No puedo esperar que mis pensamientos de un segundo a otro cambien. Por eso tiene que ser un proceso y por eso existen intervenciones psicoterapéuticas para la identificación y el manejo de la ansiedad. Sentí que no iba a ponerme glitter en este maquillaje, pero no soy de fiar, así que lo voy a hacer. La ansiedad se puede intervenir desde muchas corrientes psicológicas. Se ha comprobado científicamente que la más favorable para el tratamiento y la intervención es la cognitivo-conductual, porque la cognitivo-conductual justamente trabaja con el ciclo de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Podríamos pensar, esto no tiene espejo, excelente, este sí. Podríamos pensar que la ansiedad solamente radica en lo que siento, pero como ya lo entendimos, la ansiedad tiene un inicio desde la cuestión cognitiva. ¿Por qué? Porque se asocia con las creencias y posteriormente viene todo este relajo sentimental emocional que ocasiona una conducta que puede ser justamente la crisis de ansiedad. Eso se considera una conducta porque es una correlación entre lo que pensé, lo que sentí y ahora lo que hago justamente es hacer catarsis o entrar en un estado crítico. Sé que es complicado, pero realmente es muy lógico y es muy frustrante porque podemos entender la teoría perfectamente y podemos decir, claro, ya entendí lo que está pasando, que esto está en el mundo de adentro y nos sentimos como bastante empoderados para la próxima episodio de ansiedad. Y cuando nos damos cuenta que otra vez caímos en el mismo discurso de la ansiedad, suele ser súper frustrante y suele ser súper, inclusive nos enojamos mucho con nosotros mismos, las personas que tenemos ansiedades crónicas, porque dices, ¿cómo no aprendes? He tenido, no sé, hablando personalmente, ¿no? Igual, no sé, 19.500 crisis de ansiedad. Y todas han logrado convencerme que estoy en peligro a pesar de la lógica. Por eso es bien importante
que nosotros recibamos intervenciones psicoterapéuticas, porque la ansiedad va evolucionando. Lo que hoy me ocasionaba una respuesta de ansiedad, probablemente mañana no lo haga. Y lo que antes probablemente no me causaba ninguna respuesta de peligro, lo pueda llegar a hacer dependiendo de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Mi estado emocional, mi estado de ánimo, mis circunstancias sociales, mis relaciones personales, qué tan en contacto estoy con el presente, qué tanto estoy futureando, qué tan clavado estoy con el pasado. Por eso es tan difícil la pinche ansiedad. Antes de terminar, tengo que decirte que este look amerita forzosamente pestañas postizas, pero ese es mi coco. En el maquillaje yo te manejo experiencia previa en todo, pero las pestañas postizas son mi coco. Entonces vamos a hacer un corte. Si sale bien, me verás en el próximo clip con pestañas postizas. Si sale mal, no me verás, pero tú trata de imaginar que este look lleva pestañas postizas. Se logró una. Las pestañas. Y para terminar este video, quiero dejarte una afirmación que a mí en lo personal y en lo profesional me ha ayudado mucho. No permitas que tu vida se adapte a tu ansiedad. Adapta tu ansiedad a tu vida. A veces pensamos que es un precio súper elevado pagar el tener ansiedad para tener experiencias maravillosas o simplemente llevar una rutina. Pero cuando nos damos la perspectiva de que no somos víctimas de nuestra ansiedad, que solamente es un intento fallido y que podemos llegar a un punto en el que la consideremos benigna, por más molesta y chingaquerito que sea, podemos empezar a cambiar la narrativa. Lo que hace tan impactante y prevalente la ansiedad es justamente que es un cuadro vicioso en el que se relacionan todas las funcionalidades de nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo, y es súper caótico, súper discapacitante, súper frustrante. Pero cuando cambiamos la narrativa y nos damos cuenta de dónde viene nuestra ansiedad y realmente por qué aparece, podemos aprender a manejarla, no a controlarla. Va a haber muchas ocasiones en las que igual tú ya tuviste un tratamiento psicológico en el que ya pensabas que ciertas situaciones no te iban a provocar una respuesta de ansiedad y lo va a volver a hacer y va a ser muy frustrante, pero es donde tenemos que justamente regresar a esta situación de no estoy siendo víctima de mi ansiedad, esto es una respuesta benigna de mi cuerpo y tengo que exponerme ante ella, porque si el precio para vivir es tener ansiedad, chance el costo no es tan elevado cuando aprendo justamente a desensibilizar todas estas sensaciones tan horribles que me provoca. Si tú o alguien que amas está viviendo con niveles patológicos de ansiedad, si te identificas, no olvides que estamos para ayudarte, este es un espacio seguro y lo que queremos es orientar a las personas para que reciban la ayuda psicológica propicia.